Estimados todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una explicación detallada sobre cómo resolver un ejercicio relacionado con el ciclo Diésel, considerando la variación de los calores específicos con la temperatura. El ejercicio dice: un motor diésel tiene una relación de compresión de 20 con entrada a 95 kPa y 290 Kelvin en el estado 1, con un volumen de 0.5 litros. La temperatura máxima del ciclo es 1800 Kelvin. Determine la presión máxima, el trabajo neto y la eficiencia térmica. El ciclo diésel consta de 4 pasos. Del 1 al 2 es una compresión isentrópica, del 2 al 3 es una adición de calor a presión constante, del 3 al 4 es una expansión isentrópica y del 4 al 1 un rechazo de calor a volumen constante. Para resolver este ejercicio utilizaremos las propiedades de gas ideal del aire. Vamos a empezar en la etapa 1-2, que es una compresión isentrópica. Tenemos la temperatura de 290 Kelvin. Nos vamos a la tabla 17 de la referencia que tenemos aquí abajo. A 290 Kelvin obtenemos los valores de energía interna y volumen específico relativo. Y tienen estos valores. Como nos piden el trabajo neto y en el punto 1 tenemos la presión, la temperatura y el volumen, vamos a calcular la masa con la ecuación de estado de gas ideal, donde R es la constante del aire. Vamos a despejar la masa y tenemos presión 95 kPa, el volumen en metro cúbico, la constante del aire y la temperatura. Revisamos unidades y tenemos que la masa nos da 5.71 por 10 a la menos 4 kilogramos. Para calcular las propiedades en el punto 2, utilizamos esta expresión. Lo que tenemos del lado derecho es el recíproco de la relación de compresión. Vamos a despejar el BR2 y tenemos esto. Sustituyendo, el BR1 es 676.1 sobre la relación de compresión, que es de 20. Tenemos que el BR2 es 33.805. Nos vamos a ir a la tabla 17 y entre estos dos valores vamos a leer la entalpía, y como nos piden la presión máxima, también debemos calcular la temperatura en ese punto. Interpolando, obtenemos que la temperatura 2 es de 904.7 Kelvin y la entalpía 2 de 938.25 kilojoules por kilogramo. Para calcular la presión 2, partimos de esta ecuación. Vamos a despejar, donde B1 sobre B2 es la relación de compresión. Sustituyendo, la presión 1 es de 95 kPa, la temperatura 2 aquí está, la temperatura 1 es de 290 Kelvin, la relación de compresión, y tenemos que la presión en el punto 2 es de 5927.34 kPa. Ahora nos vamos a la etapa de 2 al 3, que es una adición de calor a presión constante. Tenemos que el calor de entrada es igual a H3 menos H2. H2 se obtuvo en la diapositiva anterior a una temperatura de 1800 Kelvin, que es la temperatura máxima del ciclo. Nos vamos a ir a la tabla 17 y vamos a leer la entalpía y el volumen específico relativo, que tienen estos valores. Y podemos calcular el calor de entrada, que es esta diferencia, y nos da 1065.05 kilojoules por kilogramo. Como esa presión constante, la presión 3 es igual a la presión 2, donde la presión 3 pues es la presión máxima del ciclo, que corresponde a
5927.34 kilopascal. En esta etapa también vamos a calcular lo que se llama la relación de cierre de admisión, RC, que es igual al volumen específico 3 sobre el volumen específico 2. Para calcularla vamos a utilizar la ley de Charles, que establece que el volumen de un gas a presión constante es proporcional a su temperatura. Y entonces tenemos esto. La T3 es 1800 Kelvin. La T2, 904.7 Kelvin. Y tenemos el valor de la relación de cierre de admisión. Nos vamos a la etapa 3-4, que es una expansión isentrópica. Tenemos esta expresión donde el volumen específico 4 es igual al volumen específico 1 y el volumen específico 3, despejando de la relación de cierre de admisión, pues es la relación de cierre de admisión por el volumen específico 2. B1 sobre B2 es la relación de compresión y ya tenemos que el volumen específico relativo en el punto 4 va a ser igual al volumen específico relativo en el punto 3 por la relación de compresión sobre la relación de cierre de admisión. Sustituyendo, tenemos que el volumen específico relativo en el punto 4 es de 40.1488. Nos vamos a la tabla 17. Entre estos dos valores vamos a interpolar para obtener la energía interna, que tiene un valor de 635.20 kilojoules por kilogramo. La última etapa es un rechazo de calor a volumen constante, donde el calor de salida va a ser la energía interna 4 menos la energía interna 1. Ya tenemos los datos. Aquí está la U4, la U1 y el calor de salida queda de 428.29 kilojoules por kilogramo. Procedemos a realizar los cálculos del trabajo específico neto, que es calor de entrada menos calor de salida. Aquí el calor de entrada, calor de salida, y tenemos que el trabajo específico neto es de 636.76 kilojoules por kilogramo. Este trabajo específico neto lo vamos a multiplicar por la masa para obtener el trabajo neto. Y el trabajo neto es de 0.364 kilojoules. Y por último tenemos que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos el calor de salida, 428.29 kilojoules por kilogramo. El calor de entrada, 1065.05 kilojoules por kilogramo. Y la eficiencia térmica del ciclo es de 59.8%. Si somos observadores, aquí el calor de entrada utilizamos entalpías, a diferencia de energías internas como lo hacemos en el ciclo de Otto. ¿Por qué? En el ciclo diésel es una adición de calor a presión constante. Aquí, en la etapa del 2 al 3, vamos a realizar un balance de energía en kilojoules por kilogramo. Energía de entrada menos energía de salida va a ser igual al cambio de la energía interna. Energía de entrada, el calor de entrada. Aquí del 2 al 3 hay un trabajo de expansión. Un trabajo de expansión hay que recordar que es un trabajo de salida. Por lo tanto, el balance te queda de esta forma. Calor de entrada menos el trabajo de frontera móvil va a ser igual al cambio en la energía interna, donde
la energía interna pues va a ser igual a U3 menos U2. Este trabajo de frontera móvil es a presión constante. Utilizamos esta fórmula. Esta presión es la del 3, que es igual a la del 2. Vamos a despejar el calor de entrada. Esto pasaría a positivo al lado derecho y vamos a sustituir estas dos expresiones y tenemos lo siguiente. Aquí es U3 menos U2 más presión que multiplique la diferencia del volumen específico 3 y el 2. Cuando yo vaya a multiplicar por este volumen específico 3, esta va a ser la presión 3. Cuando vaya a multiplicar por el volumen específico 2, voy a colocar que es la presión 2. Entonces nos queda de la siguiente forma. U3, aquí está, es presión 3 por volumen específico 3, es lo que tenemos acá. Este menos es el que aparece acá. U2 más por menos, menos, más por menos, menos. Ahí está el signo. Presión 2 por volumen específico 2 es lo que tenemos aquí. A esto, a la suma de la energía interna más el producto presión por volumen específico se le conoce como la entalpía específica. Por lo tanto, el calor de entrada va a ser igual a H3 menos H2. Y aquí está por qué utilizamos esta fórmula para calcular el calor de entrada en el ciclo diésel. Y con esto concluimos este ejercicio de termodinámica. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima aventura académica donde seguiremos desenmascarando la termodinámica.